Muy buenos días, mi nombre es Emily Daniela García Bravo, pertenezco al curso de Primero de Gestión B. Esta exposición pertenece al área de Química dada por el profesor Antonio Delgado y mi grupo está formado por Romina Carvajal, Ariana Vera, Kiara Lara y mi persona. Y les vamos a hablar sobre el bloque número 4 del libro de Química que se llama Formación de los compuestos. Yo les voy a hablar, el primer tema que les voy a dar es sobre los símbolos de los elementos químicos. Bueno, pues desde la antigüedad los alquimistas empleaban símbolos para así representar los elementos y compuestos que se conocían desde hasta ese entonces. Dalton fue uno de los primeros en utilizar un sistema de signos para los diferentes elementos y para algunos compuestos. Los símbolos modernos se deben a Berzelius, quien propuso utilizar en vez de signos arbitrarios la primera letra del nombre latino del elemento. Tenemos, por ejemplo, el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno. Bueno, pues estos se representan con la primera letra de su nombre, que sería oxígeno con O mayúscula, nitrógeno con N mayúscula e hidrógeno con la H mayúscula. En el caso de que varios elementos tuvieran la misma inicial, lo que se hacía era que se representaba añadiendo la siguiente letra. En este tenemos, por ejemplo, el cobre y el níquel. El cobre es representado con la C mayúscula y la U minúscula, y el níquel con la N mayúscula y la I minúscula. La gran diversidad de los nombres de los elementos en la tabla periódica se deben a diversos factores. Por ejemplo, tenemos al hidrógeno, que se representa con H, que quiere decir agregador de agua, cromo con Cr, color, cloro, Ci, amarillo verdoso. Otro aspecto tenemos que el Nobelio es representado con la N y la O en honor a Alfred Nobel, y el Laurencio con la L y la W en honor a Ernest Lawrence. Ahora, el siguiente factor que tenemos es por el lugar de su descubrimiento. Tenemos, por ejemplo, el germanio, el francio y el polonio. Pues germanio se representa con la G y la E de Alemania, francio con la F y la R de Francia y polonio con la P y la O de Polonia. En esto también tenemos por el nombre de planetas. Por ejemplo, tenemos uranio, que se representa con la U y es por el planeta de Urano. Neptunio, que se representa con la N y la P de Neptuno, y Plutonio, que se representa con la P y con la U. Ahora les voy a hablar sobre las fórmulas químicas. Una fórmula es una expresión simbólica de la composición y estructura de una sustancia química. Cada compuesto químico se designa mediante una fórmula específica que contiene símbolos de los elementos que lo componen y unos subíndices que expresan la relación numérica entre los elementos. Ahora les voy a hablar sobre las diferentes clases de fórmulas, pues estas fórmulas están divididas en cuatro partes, que es la fórmula empírica, la fórmula molecular, la fórmula desarrollada y la fórmula estereoquímica. Ya, la fórmula empírica. Bueno, esta expresa mediante símbolos y subíndices los elementos que forman las sustancias químicas y la relación mínima en que sus átomos o iones están presentes en ella. Se utiliza en compuestos que forman redes cristalinas. Ahora la fórmula molecular. Bueno, pues esta expresa mediante símbolos y subíndices los elementos que forman las sustancias químicas y el número de átomos de cada elemento que están presentes en una molécula de esta. Ahora la fórmula desarrollada. Esta es una expresión que indica la fórmula de unión de los átomos que constituyen la sustancia química. Y por último, la fórmula estereoquímica. Esta representa la disposición de los enlaces de una sustancia en el espacio. Valencia y número de oxidación. En la ley de Proust de 1799 se anunció que los elementos químicos se combinaban en proporciones definidas y constantes. Esta capacidad de combinación de un átomo con otros para formar un compuesto, recibió el nombre de valencia. En la actualidad, para formular con mayor facilidad, se prefiere utilizar el número de oxidación. El número de oxidación de un elemento es un compuesto en la carga eléctrica que poseería un átomo de dicho elemento si todo el compuesto del que forma parte estuviera constituido por iones positivos y negativos.
No debemos confundir el número de oxidación de los átomos con la carga de los iones. Por ejemplo, un número de oxidación. Este presenta una capacidad de combinación. La carga iónica es la carga positiva o negativa. Esto se refiere con la N más o la N menos, que adquiere un átomo o un grupo de átomos cuando pierden o ganan electrones. Cálculo del número de oxidación. Para determinar un número de oxidación, primero tenemos que tener ciertas características claras. Bueno, la primera es que los átomos de los elementos que no forman parte de un compuesto químico tienen número de oxidación cero, incluso cuando forman moléculas o estructuras paleatómicas. El número de oxidación de un ion monoatómico es su propia carga. El oxígeno emplea comúnmente el número de oxidación -2. El hidrógeno utiliza habitualmente el número de oxidación +1. Solo los hidruros utilizan el número de oxidación -1. La suma algebraica de todos los números de oxidación de los átomos que intervienen en la fórmula de una sustancia neutra debe ser 0. En los iones paleatómicos, esta suma debe ser igual a la carga total positiva o negativa del ion. Puesto que el oxígeno y el hidrógeno forman parte de muchos compuestos, la asignación de sus números de oxidación permite determinar el número de oxidación de los otros elementos del compuesto. Los compuestos binarios. La unión de solamente dos átomos de dos elementos forma un compuesto binario. Pueden haber distintos tipos de compuestos binarios, dependiendo de la reacción que ocurra. Por ejemplo, los compuestos binarios están divididos en 4 partes, que es el óxido, el hidruro, las sales binarias y los peróxidos. Los óxidos se dividen en 2, que son los óxidos básicos y los óxidos ácidos. Y los hidruros, que están compuestos por compuestos especiales. Muy buenos días a todos, mi nombre es Romina Carvajal Vélez y les voy a hablar sobre los compuestos ternarios y cuaternarios y la función del óxido básico u óxidos metálicos. Primeramente, ¿qué son los compuestos químicos? Los compuestos químicos es una sustancia química formada por la combinación de dos elementos de la tabla periódica. Ahora les voy a hablar sobre los compuestos ternarios y cuaternarios. Los compuestos ternarios, como su nombre lo indica, está formado por 3 elementos, mientras que los compuestos cuaternarios está constituido por 4 elementos. Pueden existir 3 tipos de compuestos ternarios y cuaternarios. En los compuestos ternarios vemos los que son los hidróxidos, los oxácidos y los oxisales neutras, mientras que en los compuestos cuaternarios están los oxisales ácidos, oxisales dobles y oxisales mixtos. Ahora, el segundo tema es la función del óxido básico u óxidos metálicos. El oxígeno es un compuesto inorgánico. Los óxidos básicos, también conocidos como óxidos metálicos, son aquellos que combinan el oxígeno con un elemento metal. Dado que el oxígeno es un electronegativo y los metales son electropositivos, la unión es iónica. Ahorita ustedes se han de preguntar ¿qué es iónica? En química, un enlace iónico es la unión de átomos que resulta de la presencia de atracción electroestática entre iones de distinto signo, es decir, uno fuertemente electropositivo y el otro fuertemente electronegativo. Ahorita veremos lo que es una observación muy importante. Algunos metales, especialmente el hierro, sufren oxidación o corrosión a este proceso, que lo apreciamos notablemente cuando el metal queda expuesto a la intemperie y se forma una capa de color ocre, mientras que otros metales sufren este proceso mucho más lento, como el cobre o la plata, o simplemente no se corren, permanecen brillantes como dos metales preciosos que son el oro y la plata.